Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy con una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que han llegado a nuestras vidas. Hay unas palabras que son mágicas, gracias y yo soy. Podemos agradecer todos los días a cada momento de nuestra vida y ya verán que su vida se transforma de una manera totalmente espectacular. No les digo que es magia, no es magia. Lo que pasa es que estas palabras, lo digo que son mágicas porque la verdad hacen cosas totalmente maravillosas que a veces no las podemos creer y lo tomamos como magia. Háganlo y verán que sus vidas cambian radicalmente. No les digo que va a ser de un día para otro, no. Va a ser un cambio totalmente progresivo y totalmente positivo. Bueno, entonces agradezcamos todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy, porque yo soy prosperidad, porque yo soy salud, porque yo soy amor. Gracias por todo lo que ha llegado a nuestras vidas. También quiero agradecer aquellas cosas que están por llegar, que están por caer sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas, bendiciones que son como lluvia fresca para que nosotros llevemos una vida más satisfactoria, más ordenada, más organizada y con mayor proyección hacia un buen futuro. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también recuerda que puede ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También quisiera pedirte muy encarecidamente que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó a tu vida en algún momento. Voy a comenzar la lectura del día de hoy, mis queridos amigos y amigas, con las personas que se encuentran en una relación, no importa si estás en contacto cero. Lo importante es que pienses ahora en este momento en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes con él o con ella. Esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ya sabes que esta lectura puede ser una lectura en espejo. Tu persona especial te ama, te quiere, es una persona muy firme contigo. Los sentimientos son realmente radicales y sabe exactamente lo que siente por ti. Es una persona que para lograr estar contigo, superó muchos obstáculos, muchas dificultades para llegar a estar contigo, pero se siente muy satisfecho o satisfecha con su persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que seas más frentero o frentera, que enfrente las cosas con mayor, no sé, con mayor certeza, con mayor fuerza, porque tu persona especial sabe que tú eres una persona que puede superarse a sí mismo, que puede salir adelante a pesar de cualquier adversidad, pero que a veces como que te aminala que a veces te pones, no sé, te disminuyes a ti mismo y crees que no puedes superar los problemas, pero realmente es una persona que piensa muy positivo de ti. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Lo mejor, que eres un príncipe, una princesa, que fue como que contigo se sacó la lotería o algo así, que eres aquello que siempre ha esperado, porque igual le costó muchísimo llegar hasta ti, a tus sentimientos, a tu corazón. Bueno, esta podría ser una lectura en espejo, te lo recuerdo una vez más. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Una infidelidad de parte de los dos y un estancamiento de la relación de ustedes. No sé, van a perder el interés el uno o en el otro, o solamente uno de ustedes va a perder el interés definitivamente. Y la verdad es que la relación se va a romper. Bueno, cuando salen estas lecturas así, yo les digo a mis queridos consultantes que no es para que le den la razón a la tarotista o al tarotista. Es para que ustedes tomen cartas en el asunto y eviten que estas cuestiones se sucedan. A veces son cuestiones de convivencia, que poco a poco la relación se va menoscabando por cuestiones que no se solucionan en el día a día y eso se comienza a convertir en una olla a presión. Si eso es lo que a ti te está sucediendo, por favor, y si quieres rescatar esta relación, por favor, toma cartas en el asunto, habla con tu persona especial, cultiva tu vida espiritual en pareja y de forma individual para que puedan tomar buenas decisiones.
Vamos a ver qué me les aconsejan mis angelitos, sus guías espirituales, perdón. Lo que pasa es que ustedes como que no se sienten como pareja, no se sienten como una unidad, como un equipo y se sienten solos el uno y el otro. No se acompañan, en todo lo que tienen que hacer es compenetrarse muchísimo más si es que quieren salvar esta relación y que la relación no se venga a pico y termine en una infidelidad, que sería lo peor que les puede suceder a una pareja, a una relación. Vamos a ver qué me les aconsejan los angelitos el día de hoy a ustedes que están en esta relación, mis queridos amigos y amigas. Bueno, estas dos angelitos, mira lo que te dice. Este angelito, el saber te da rectitud. Mira, mi querido amigo y amiga, que estás en esta relación, hay ciertos compromisos inherentes en las relaciones, compromisos de respeto, fidelidad, amor, confianza. Bueno, a menos que sea una relación abierta, bueno, la fidelidad no valdría, pero los demás compromisos sí valdrían, ¿ya? De pronto hay cosas que se están saltando ustedes dos por la barda. A veces las parejas actúan de una manera como si no tuvieran pareja, no se respetan, se hieren mutuamente y la verdad es que eso no tiene que ser así. Una pareja es para amarse, para quererse, para respetarse y para crecer juntos y pasar las dificultades juntos. Mira, ese angelito te dice, busca un trabajo liberador. Tal vez ustedes, uno de los dos o ustedes, se están sintiendo como atrapados en esta relación. ¿Por qué se están sintiendo así de esa manera? ¿Por qué te sientes como si estuvieras en una cárcel y tu pareja es tu carcelero? Mira bien qué es lo que está pasando. Tal vez estás en una relación totalmente tóxica y no has podido salir de esa relación. Evalúa bien qué es lo que estás haciendo con esta persona, tú y esa persona. Miren bien lo que están haciendo y si toman la decisión de salvar la relación, bueno, totalmente maravilloso. Y si no, pues terminen la relación de una manera bastante pacífica, pausada, sin hacerse tanto daño. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas, que yo sé que ustedes son unos guerreros y unas guerreras y son muy intuitivos también. Los Virgos son perdón, excesivamente intuitivos y saben a ciencia cierta qué es lo que deben hacer, pero a veces como que no le prestan atención a esa vocecita que tienen ustedes adentro y como que, bueno, se van con los ojos cerrados. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este momento, mi solterito y solterita. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tú en este preciso momento estás teniendo un éxito en unos proyectos que te has, no sé, ya sea de trabajo o de forma individual. Mucha suerte en esos proyectos. Ha sido fruto de tu esfuerzo, de tu sacrificio, pero te está yendo muy, muy bien. Has sabido enfrentar todo con muchísima certeza, cualquier tipo de adversidad y en este momento al parecer estás cosechando los frutos de eso que tú tanto te has esforzado por tener. Tienes que tener cuidado mucho con los consejos que recibes de personas que tal vez son malintencionadas o que tal vez no tienen mucha experiencia o madurez en lo que te están queriendo aconsejar a ti. Ya sabes que no está por demás investigar acerca de lo que te dicen las personas para no ir a cometer errores con relación a tu trabajo o a empresa o con relación a personas. Bueno, primero hay que investigar y escuchar a las dos partes. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay un problema o una enfermedad. Puede ser los dos casos, ¿ya? O un disgusto muy, muy fuerte, o un problema, una enfermedad que se te pudiera estar presentando. Ten muchísimo cuidado con tu salud. Si de pronto no te estás cuidando en el sueño, en la alimentación, en llevar una vida emocional sana, en tu alimentación, presta mucha atención porque las cuestiones de salud a ti te podrían estar afectando bastante en un futuro más bien cercano y la verdad que sería algo bastante, bastante serio y hasta inclusive te podrías estar sintiendo como solo, estar solo o sola en esta dificultad. Si es una cuestión de un problema o una confrontación con personas cercanas a ti, también podrías estar sintiéndote muy solo o muy sola con relación a esta situación. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Ten muchísimo cuidado donde pisas en todos los sentidos, ¿ya? En el sentido físico, material, ten cuidado con las caídas, podrías tener algún tipo de accidente o también relacionado con tu trabajo,
no sé, ten mucho cuidado con este tipo de situaciones. Bueno, que no te vayan a poner alguna trampa, porque ya sabes que hay bastante personas envidiosas que no se alegran de lo bueno que le va a las demás personas y siempre buscan como amargarle el rato a los demás. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan mis angelitos el día de hoy. Mira, súper especial, súper espectacular. Este angelito te dice, la misericordia te inspirará. Mira, van a haber personas a las cuales tú vas a tener la oportunidad maravillosa, porque yo digo que ayudar a las demás personas es, no sé, es una oportunidad. No lo tomes como un gasto de energía o de recursos en cualquier aspecto, no. Tómalo como una oportunidad de hacer un buen karma, ¿ya? De hacer una buena siembra. Ese otro angelito te dice, serás llamado a renacer. Mira, súper espectacular. Tal vez estás pasando una época como amarga o como estéril en cualquier aspecto de tu vida. Tal vez estás enfermo o enferma, sin recursos, con malas relaciones interpersonales. Pero mira que se te viene una época totalmente maravillosa, un cambio de todo. Inclusive podría ser hasta un cambio de lugar de vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis solteritos y solteritas. Vamos para adelante y las cosas negativas que se vean en su futuro, tomen cartas en el asunto para que esas situaciones no se les vaya a presentar. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en esta ocasión preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante con respecto a tu economía. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Al parecer tú estás teniendo ciertos problemas, ciertas dificultades con relación a tu economía y eso te tiene muy angustiado, no sé, muy desesperado, pero tú dices, no, bueno, si no es por aquí, yo voy a encontrar otra solución para acá. La cuestión es que estos problemas económicos que tú estás teniendo en este preciso momento también tocan tu corazón, tocan tu parte sentimental, porque al parecer afectan o a personas muy allegadas a ti o son esas personas las que te están afectando y que están haciendo que tú pierdas en tu aspecto económico. Mira que me dice las cartas también que enfrentamientos con personas de tu entorno económico bastante serios, unas discusiones bastante fuertes, bastante serias, y que esto te causa a ti bastante depresión, bastante flojera en todos los sentidos. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ten muchísimo cuidado con personas cercanas que no son muy leales a ti, ¿ya? Que tal vez te estén queriendo, no sé, decir información falsa, algo que no es en realidad como para buscarte a ti la caída. También mira que te marca que tengas mucha prudencia con esto que te estoy diciendo porque se te viene para ti como el cumplimiento de muchos deseos que tú has tenido en tu parte económica. Pero esto, o sea, todo ese triunfo tuyo como que no le va a caer muy bien a muchas personas y te manda a ser muy prudente. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas fiel a ti mismo y a ti misma, que te acerques a tus personas queridas, amadas, que cuiden mucho tu salud emocional y que, no sé, que te fijes bien con quién es que te involucras en los aspectos económicos. Bueno, uno siempre tiene personas que lo quieren, que lo estiman de verdad, ya sea familia o no sea familia, pero siempre existen estas personas, bueno, contar con esas personas que tú sabes que realmente te quieren y te estiman. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy con respecto a tu economía. Mira, recoge paz del pasado. De pronto estás en un momento bastante complicado, bastante serio en este momento con respecto a tu economía y eso te está queriendo decir, bueno, tal vez hay personas mayores que tú, personas que tienen más experiencia que tú y que te podrían ayudar también a ti o tal vez mirar algún negocio, alguna inversión, algo de tu pasado en lo cual tú te puedes apoyar para poder salir adelante. Mira, este angelito es totalmente espectacular. Dice, sufrirás una transmutación. O sea, esto es algo, o sea, de adentro hacia afuera. Vas a entender muchísimas cosas de tu vida, no solamente con relación al dinero, sino que por qué estás aquí, qué estás haciendo aquí en este planeta, en este mismo momento, y por qué estás en esta actividad económica, ¿ya? No te digo que vaya a ser fácil, tal vez no sea fácil, pero sí va a ser muy fructífero porque te va a llevar a un nivel en todos los aspectos de tu vida. Entonces, lo que yo te puedo decir es cultiva tu vida espiritual, come bien, duerme bien, acércate a tus seres amados, a tus seres queridos, cuida tu salud emocional y mental. Bueno, mis queridos amigos y amigas, les mando muchas bendiciones, felices fiestas y los espero en una próxima oportunidad.